de Dios la victoria. Un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes y seguidores de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es lunes 12 de abril del 2021, continuando con nuestra programación habitual. Tenemos el privilegio de tener nuevamente con nosotros al Pastor Boris Gutiérrez y su segmento Construyendo Hogares Sólidos. Así es que le damos la bienvenida. Boris, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, Jorge, iniciando ya prácticamente la quincena del mes de abril, mejor dicho, los días pasan y lo único que puedo decir, Jorge, es que me siento privilegiado de saber que los días no pasan en vano, que estamos sirviendo a Dios, haciendo su voluntad y invirtiendo el tiempo, nuestras vidas y las finanzas, los recursos en pro de que el evangelio del reino de Dios avance aquí en la tierra. Entonces, contar con la radio, Jorge, es un privilegio enorme. Te damos muchas gracias por el sacrificio que haces de estar todos los días ahí. Realmente para mí es muy admirable eso. Eres un hombre perseverante, de carácter. Has creído lo que Dios te dijo y ahí estás y nadie te mueve y eso me bendice mucho y quiero confesarte que me inspira a seguir adelante, Jorge. Me inspira mucho tu testimonio, tu vida, la perseverancia que hay en tu corazón, esa pasión que Dios ha puesto en tu corazón para servir y llevar adelante el reino de los cielos. Aleluya. Me bendice tener hermanos del calibre tuyo a nuestro lado. Realmente es una inspiración, Jorge. Muchas gracias. Amén. De verdad que sí, no, pues yo creo que es parte de esos llamados que recibimos, que yo creo que los iniciamos sin saber cómo lo iniciamos, pero sí sabemos realmente qué es lo que estamos haciendo y más o menos ese final realmente sí lo sabemos, cuál es el propósito, y pues la idea es desarrollarlo. Desarrollarlo, pues nos han dado la capacidad suficiente para hacerlo. Estamos hablando de capacidad en todos los aspectos, porque pues recibimos todo lo que necesitamos para esto. Entonces yo creo que es el propósito principal, y si el Padre nos provee lo que nosotros necesitamos, ¿por qué decir que no? Correcto. Así es. Sí, señor. Bueno, iniciamos, Boris, el día de hoy. Muy bien. Voy a compartir la pantalla. Aquí va. Compartir. Ahí estoy. Muy bien. El tema que hoy vamos a hablar es sobre nuestro archienemigo, Satanás. De ninguna manera estoy pretendiendo al hablar sobre este tema echarle la culpa de todos los males a Satanás, aunque obviamente y probablemente él tiene mucho que ver en muchas cosas, pero no en todo. Alguien contaba un chiste que lo encontraron muy triste a Satanás y uno de los demonios le preguntó y le dijo, ¿y por qué estás triste, Satanás? No, es que los hombres me echan la culpa de todo. Y eso es verdad. Los hombres tenemos una tendencia de echarle la culpa a alguien. Y eso es, creo que eso es lo que me motiva hoy a compartir sobre este tema. Una vez más, necesitamos entender que este tema o esta porción del programa que tú nos diste, Jorge, es específicamente para hablar sobre las familias, pero todo lo que he estado hablando tiene mucho que ver con las familias. Y yo creo que en esta época en que estamos viviendo históricamente, Satanás está atacando la familia y está atacando a los niños especialmente y quiere raer sobre la faz de la tierra el concepto familia. Entonces vamos a ver un poco cómo es que este personaje siniestro actúa. Esa es la idea, para poder entender un poco a nuestro enemigo y saber cómo contrarrestar. Muy bien,
hay algunos versículos claves que no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero que ustedes lo pueden anotar ahí en sus casas. Está en Isaías 14, 12 al 17 y Ezequiel 28, 12 al 19. El versículo clave es en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, aquí vemos que Satanás hace una obra en medio de la gente que es incrédula y es cegar el entendimiento de los incrédulos, de las personas que no creen en Dios. Y pues, Jorge, estamos viviendo épocas tan difíciles donde ya prácticamente el postmodernismo ha sacado a la razón y la Biblia de en medio para exaltar las emociones y establecer un culto al hombre. Y además, ahora estamos estableciendo un culto a la naturaleza. Por esa razón es que los perros valen más que los niños ahora, ¿no? Si tú pateas a un perro o le haces daño o llegas al colmo de matar a un perro, probablemente puedas ir a la cárcel o pagar una multa muy fuerte. Pero si matas a un bebé en el vientre de su mamá, no hay ningún problema. La sociedad te aplaude y el gobierno te paga por hacer eso además. Entonces, estamos viviendo épocas tan difíciles donde el entendimiento de las personas ha sido enceguecido. Y si nosotros realmente, la familia como tal, abandona su rol, su labor, pues la única forma de detener el mal es la familia. La familia basada en principios bíblicos. Entonces, esa es la labor de Satanás. La Biblia nos dice que antes que Dios creara a Adán y Eva, había en el universo de Dios un ser que se había rebelado en contra de Dios, su creador. A este ser se le llama Satanás o el diablo. Satanás no solamente es una influencia de maldad, él es un demonio en traje rojo, perdón, no es un demonio en traje rojo con cuernos y cola, como a menudo se lo pinta, ¿no? Él es un ser verdadero. ¿De dónde vino Satanás? En la Biblia hay dos pasajes principales que nos hablan de la jerarquía original de Satanás y de cómo él se volvió enemigo de Dios. Estos pasajes son los pasajes que les dije que no lo íbamos a leer porque son muy largos, pero que ahí les dejo escritos para que ustedes lo puedan leer. Aprendemos de la Biblia que Satanás fue creado originalmente como un ángel llamado Lucifer. La palabra ángel quiere decir mensajero. Todos los ángeles, todos, absolutamente todos, fueron creados por Dios. La Biblia dice, porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Aunque los ángeles son criaturas bellas y poderosas, no deben ser adorados, porque solamente son seres creados, ¿no? Solo Dios, el creador, debe ser adorado. La Biblia describe a Lucifer de esta manera. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Entonces, ya que Lucifer fue creado perfecto en hermosura, era tan bello hasta donde sea posible que una criatura lo sea y haya sido creado. Lucifer era la tapa de la hermosura, estaba lleno de sabiduría y era tan sabio como una criatura de Dios lo podía ser. De todos los ángeles del cielo, Lucifer, Lucero, era el más sabio, el más hermoso y el más poderoso. Alguien de los grandes doctores que no recuerdo la palabra, ahora se me borró de la mente, expertos en la palabra, decía que Lucero probablemente era el director de la alabanza en el cielo, ¿no? Y algunos llegan a decir que su mismo cuerpo era un instrumento musical. Bueno, hay muchas interpretaciones de la palabra. Nosotros nos vamos a ceñir solamente al hecho de que la Biblia aclara muy bien, lo dice textualmente, que era el sello de la perfección, lleno de sabiduría,
y acabado en hermosura, ¿no? Al parecer, por algún tiempo, después de haber sido creado, este poderoso ángel amaba a Dios de todo su corazón y le obedecía de manera perfecta. Pero llegó el momento cuando Lucifer pecó contra Dios. Ahora, quiero que entiendan que Dios nunca ha creado personas o seres que le adoren como robots. No, nos damos cuenta que aún los ángeles tienen una capacidad de tomar decisiones, tienen una capacidad de elegir. Entonces, la Biblia dice en Ezequiel 28:15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y yo creo que eso es lo que nosotros debemos analizar en este día. ¿Dónde empezó entonces el pecado? Entonces el pecado empezó en el corazón de Lucifer. La Biblia dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ahora, quiero que esta descripción que la Biblia hace de Satanás, me gustaría como llevarles a pensar, ¿no creen que nosotros los seres humanos estamos igual? Que nos hemos enaltecido en nuestro corazón a causa de nuestra hermosura, a causa de la sabiduría, de nuestro esplendor, y nos creemos dioses, nos creemos la tapa de todo, la solución de todo, tanto así que no necesitamos de Dios. Y ese fue el pensamiento original en el corazón de Lucifer cuando él se enalteció en su corazón. Entonces, él engrandeció su gran yo. Y eso es lo que yo creo que pasa con los seres humanos, el gran yo. ¿Quién gobierna en las familias que están autodestruyéndose? El gran yo. Yo tengo la razón, yo tengo el poder, yo tengo el control. Y nadie puede contra mí porque yo sigo siendo el rey. Entonces, esa filosofía siempre nos va a llevar a la ruina, porque cuando nosotros exaltamos el yo, estamos bajando a Dios de su trono y exaltando nuestro yo al trono de Dios, usurpando el trono de Dios. Obviamente no lo podemos hacer, no es una forma metafórica de hablar, pero eso es lo que hacemos en realidad en nuestra vida, destronando a Dios y entronándonos nosotros. Y ese fue el pecado de Lucero. Él dijo, yo subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Yo levantaré mi trono y en el monte del testimonio, yo me sentaré sobre las alturas de las nubes. Yo subiré y yo seré semejante al Altísimo. Él dijo, no quiero más Dios. Yo soy hermoso, soy un techado de sabiduría, soy lo más hermoso de toda la creación. ¿Por qué tengo que someterme a Dios? Yo seré semejante al Altísimo. Y ese fue su pecado. Y ya hablamos en el anterior programa que Satanás transmite este mismo pensamiento a Adán y Eva. Por eso les llevaba a pensar que cuando describimos eso, pareciera que estamos describiendo al ser humano. ¿Cuál fue el pecado entonces de Lucifer? Su pecado fue el orgullo. Mientras este ángel poderoso consideraba cuán hermoso era, su corazón se llenaba de orgullo. Lucifer simplemente se enamoró de sí mismo mientras se contemplaba. Lucifer se convenció de que no había otro ser tan grande, ni tan hermoso, ni tan sabio como él. Por eso creyó que él debía ser Dios. Opuso su voluntad a la voluntad de Dios. Lucifer dijo 5 veces, yo haré. Cuán terrible es cuando una criatura de Dios opone su voluntad a la voluntad de Dios. ¿Por qué estamos hablando de esto hoy? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra realidad? ¿Qué tiene que ver esto con las familias? Las familias hoy se casan y ellos dicen, ¿por qué te casas? Porque yo me enamoré. Ah,
Bueno, y al poco tiempo le preguntas, oye, ¿por qué te estás divorciando? Ah, porque yo ya no la amo, me enamoré de otra. Ah, oye, ¿y ahora por qué te estás poniendo ropa de mujer? No, porque es que ahora yo me percibo como mujer. Ah, bueno, ok. Bueno, ahora hemos exaltado el yo, ya no nos importa qué es lo que Dios dice. Hemos destronado a Dios, lo hemos sacado del trono. Y esto no quiere decir, es una forma de decir, ¿no? Para que se entienda. Y no quiere decir que realmente lo estamos haciendo, no. Él sigue siendo el Dios soberano y seguirá siendo Dios por toda la eternidad. Y el hombre un día dará cuentas a Dios de sus actitudes, de sus decisiones. Así como Dios juzgó a Satanás, así Dios juzgará a todos los hombres también. Hubo un gran cambio en el corazón de Lucifer cuando pecó. Antes de ese momento, Lucifer había amado a Dios y le había puesto en el trono de su corazón. En el lugar de eso, se puso él mismo en su trono. Yo recuerdo cuando era niño, era casi impensable, casi que ni nombramos que una mujer haya abortado deliberadamente. No, eso era inconcebible. Era inconcebible que un hombre golpee a una mujer. ¡Wow! ¿Cómo así? Eso no entraba en la mente. Hace poco salí con mi nieta al parque y estábamos conversando con unas personas ahí. Y yo les decía, hace años, cuando era niño, la sociedad misma se encargaba de proteger a los niños y de que no les pase nada. O sea, a nadie se le ocurría robarse a un niño. ¡Wow! No, eso ni por la mente se nos pasaba. Pero ahora cuando llevas al parque a tu nieto o a tu hijo, tienes que tener cuidado, porque podrían robártelo, podrían secuestrarlo, robártelo. ¿Qué pasó? Pues nos damos cuenta que poco a poco hemos ido sacando a Dios de nuestra vida diaria. Ya Dios no tiene ningún valor para la mayoría de la gente porque hemos exaltado el gran yo. Ahora el hombre es importante. Lo que piensa el hombre, eso es importante. Por esa razón estoy hablando de este tema. Hubo un gran cambio en el corazón de Satanás. El pecado de orgullo que empezó en el corazón de Satanás lo llevó al endiosamiento de sí mismo. Lo llevó a la obstinación de su terquedad, lo llevó a la rebelión contra su creador. Lucifer ya no estaba contento con ser el ángel de mayor rango después de Dios, ahora quería ser Dios. Dios vio lo que había en el corazón de Lucifer y lo expulsó de su posición privilegiada. Su nombre fue cambiado de Lucifer, portador de luz, a Satanás, que quiere decir adversario. Así que Satanás empezó su carrera de oposición contra Dios y ha continuado pecando desde aquel momento. Este es el cambio que hubo en Satanás. Deseando agradar a Dios, terminó deseando agradarse a sí mismo. No vemos que la sociedad está así, cada vez está así. Si nosotros miramos unos cuantos años atrás, lo que les decía, éramos más creyentes. Yo recuerdo haber llegado aquí a Colombia hace unos 20 años, yo creo, no estoy seguro, pero Colombia era una nación considerada católica, creyente en Dios. Y se veía eso. Pero ahora ya no. Ahora somos, creo, más paganos que creyentes. Y ya el pecado sobreabunda en todas partes. Ya vives con temor. Ya no puedes vivir confiado. Hemos perdido los valores. ¿Por qué? Porque hemos terminado agradándonos a nosotros mismos. Lucero empezó a amar con su amor hacia Dios, su gratitud hacia Dios, su obediencia hacia Dios.
Ahora no, su amor es a sí mismo. Ahora hemos exaltado las emociones. Si sientes que lo que haces está bien, síguelo haciendo. No hay problema. Si te enamoraste de ese árbol, no hay problema. Si te enamoraste de ese perro, ¿cuál es el problema? Tienen derecho a ser felices. Total, es tu vida. Ahora pensamos así. Ya no es la vida de Dios, es mi vida. Lucero era lleno de sabiduría. Ahora su sabiduría está corrupta, se corrompió. Sabiduría corrompida. ¿Cómo es posible que estemos pasando una telenovela con la actriz principal, no sé si llamarle actriz, es un hombre que según él cree que es una mujer y se mandó a operar y ella es la protagonista ahora, o él, no sé cómo definir. Pero aplaudimos ahora, qué increíble. Y si tú dices lo contrario, eres un retrógrada, eres un homofóbico, eres una bestia. ¿Cómo puedes juzgar hacia las personas? ¿Cómo puedes ser tan duro con las personas? Pero ahora hemos convertido los temas como algo, estamos llamando a lo malo bueno y a lo bueno lo llamamos malo. Y ya, mejor dicho, tienes que estar con la boca callada porque entonces, cuidado, cuidado, no digas nada. Entonces, estamos llegando a un punto donde estamos exaltando tanto al yo. Yo soy importante, no importa lo que Dios diga. Entonces, yo pienso y digo, ¿qué va a pasar si lo único que queda en esta tierra es la familia? ¿Qué pasa cuando en una familia el hombre dice aquí, yo soy el que manda, yo soy el hombre, a mí me tienen que obedecer, yo tengo el control, ¿qué va a pasar con la sociedad cuando el hombre en la familia, en el hogar, piensa de esa manera? Pues yo creo que lo que nos espera a la vuelta de la esquina es la ruina, no nos queda ninguna otra esperanza. Por esa razón es bueno identificar de dónde nació este pecado de exaltar el yo, el gran yo. Perfecto era en todos sus caminos, ahora está lleno de maldad y ahora es el padre de la mentira. ¿Cómo está nuestra sociedad? ¿No nos parecemos más a esto? Lleno de maldad, nos parecemos como hechos a la imagen del padre de la mentira. Satanás tiene un reino, ¿no? Satanás fue el primer ángel que se rebeló contra Dios, pero muchos otros ángeles también le siguieron en su rebelión. A estos ángeles se llama ángeles caídos y los que siguieron fieles a Dios se les llama ángeles santos. Satanás, en unión de estos ángeles caídos, estableció un reino opuesto al de Dios, y su reino, desde el momento en que Satanás se rebeló, han existido dos reinos en el universo: el reino de Dios y el reino de Satanás. Estos dos reinos son totalmente opuestos el uno al otro. El reino de Satanás es el reino de las tinieblas y el reino de Dios es el reino de la luz. El reino de Satanás es el reino de la mentira, de la maldad y el odio, mientras que el reino de Dios es el reino de la verdad, de la justicia y del amor. Y estos dos se contraponen. No puede haber unión entre las tinieblas y la luz. No puede. No debe, no puede. Y nosotros estamos queriendo unir como seres humanos y queremos como ni siquiera unir, tapar la verdad, hundir la verdad, la justicia, la rectitud. Por eso es importante enseñar la palabra de Dios. Por eso es importante exaltar a Dios por encima de todas las cosas, porque Él es nuestro creador. ¿Quiénes son los súbditos de Satanás? Buena pregunta. Los súbditos de Satanás son los ángeles caídos y toda la gente que no ha aceptado a Cristo como su Salvador.
Los ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios son súbditos y le sirven en sus propósitos malvados. Y toda la gente que no ha sido salvada permanece en el reino de Satanás, ya sea que se hayan dado cuenta de eso o no. La Biblia nos habla en Efesios capítulo 2, voy a leer este pasaje, para que nos demos cuenta de cuál es la condición miserable del hombre caído, del hombre sin Dios, del hombre que está sin el gobierno de Dios. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 2, dice así. En el capítulo 2, versículo 1 para adelante, y Él os dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero dice que estamos bajo el poder de Satanás, haciendo los deseos de nuestra carne, de nuestros pensamientos. Y yo veo que eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. A nadie le interesa hablar de Dios. Cuando hablamos del homosexualismo, nadie quiere, ni nadie se atreve a preguntar y decir, ¿y la Biblia qué dice? Sino que acudimos, no, que el fulano de tal dice tal cosa, que mengano y perengano, además el artista y además el fulano y además el perengano dice tal cosa, entonces hay que aceptarlo. Porque hemos sacado a Dios del trono. ¿Por qué hay tanto divorcio ahora? Porque hemos sacado del trono a Dios. ¿Por qué matamos a los niños en sus vientres, en el vientre de la mamá? Porque hemos sacado a Dios. ¿Por qué ahora los gobiernos son tan corruptos? ¿Por qué? Porque hemos sacado a Dios. No hay temor de Dios. Pareciera que todos los que quieren entrar a la política solamente están motivados para ver qué parte de la torta pueden, con qué pedazo de la torta pueden quedarse. Cuanto más grande, mejor. Porque a ese nivel se mueve mucho dinero. Es impresionante las cantidades de dineros que se mueven en ese nivel. Y se supone que nunca hay dinero, porque se roban el dinero. Y obviamente luego nos suben los impuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. No hay. Nuestro país es un país rico, no debiéramos estar donde estamos, pero hemos sacado a Dios de nuestros pensamientos, de la razón, hemos sacado a Dios de las casas, de los hogares, de la educación, de los colegios, de las universidades. Hemos sacado a Dios y estamos creyendo en mentiras y nos hemos corrompido, nos hemos vuelto ciegos y el Dios de ese siglo ha cegado el entendimiento de las personas. ¿Cómo engaña a Satanás a la gente? Satanás es el gran engañador. Acuérdense que él es el padre de mentira. Él engaña a mucha gente haciéndoles creer que la Biblia no es verdad. La palabra de Dios no le importa si la gente cree que él es una persona imaginaria o que se rían de la idea de que él sea una persona verdadera. No le molesta eso porque eso le ayuda muy bien en llevar a cabo sus propósitos. Si nosotros decimos, ay, qué bobada, Boris, hablando de Satanás, media hora hablando de Satanás, de un personaje que no existe, el diablo dice, sí, yo no existo. Porque eso es lo que él quiere que creamos, que no existe, que él es un personaje de ciencia ficción, que no es real. A él le conviene eso.
porque eso ayuda a sus planes. Pero quiero decirles que Él es real. La Biblia habla de Él y Él es real. Por naturaleza somos personas muy religiosas, ¿no? O sea, engaña por medio de la religión falsa. Satanás engaña a millones al hacer que estos depositen su fe en sus propias buenas obras, en su membresía religiosa o en algún rito u ordenanza, en vez de depositar su fe y confianza en el Señor Jesús, quien murió por los pecados de todos. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso fue lo que dijo Jesús. Muy bien, el tiempo lastimosamente se nos fue. Entonces, en nuestra próxima programación vamos a continuar con nuestra enseñanza. Espero haberles dejado motivados como para que el próximo lunes nos puedan acompañar y podamos terminar juntos esta lección. Obviamente, no estoy de ninguna manera pretendiendo llenar todo el tema, hay mucho para hablar, sencillamente estoy tomando algunas cosas sencillas y relevantes, obviamente, para poder hablar sobre este tema. Mi punto es la familia, va a seguir siendo la familia. Y yo creo que Satanás ha hecho un buen trabajo en la familia. En este momento la familia está en crisis. La mayoría de las personas que yo conozco que llegan a mi vida por alguna X o Z razón, llegan destrozados, a punto de divorciarse, odiándose, aborreciéndose. No se pueden perdonar, no se pueden amar. La infidelidad está a la vuelta de la esquina. Las palabras groseras, el maltrato, el orgullo, la patanería, el abuso, etcétera, es el pan de cada día y esa es la forma en cómo Satanás trabaja con los hombres. Entonces quiero hacerte una pregunta, querido amigo, querido hermano que tú nos escuchas. ¿Para quién trabajas tú? ¿Del lado de quién estás? Si estás del lado del Señor, es inaudito, es helado caliente, es una incoherencia que si tú dices que eres cristiano, estés golpeando a tu mujer, tratándola mal, poniéndole los cachos, no sé, no tiene nombre, o sea, no, perdiste tu dignidad, perdiste tu rumbo, cuando crees que por gritar entonces vas a mandar, cuando crees que porque eres hombre entonces vales más que tu mujer, cuando golpeas a tus hijos y les haces daño en vez de corregirlos en amor. O sea, ¿cómo pretendemos darle la vuelta a esta tortilla, por así decirlo, que se llama Colombia? ¿Cómo? ¿Cómo podemos como iglesia nosotros decir, queridos, estamos equivocados, estamos yendo en el camino equivocado, miren, por aquí es? Porque tristemente la iglesia no está cumpliendo su rol. En la iglesia el índice de divorcios ha subido de manera estrepitosa. Entonces es hora de volvernos a Dios. Les invito a volvernos a nuestro amoroso Padre en humildad y dejar de trabajar para el reino de las tinieblas. Muchas gracias por su tiempo. Reciban un gran abrazo y que Dios los bendiga. Muchas gracias, Jorge. Hasta el próximo lunes.